En lo referente al presidente Zapatero, lo que desde aquí pedimos es que prevalezca la presunción de inocencia, porque se ha causado un inmenso daño desde el punto de vista personal y también familiar. 15 de diciembre. La secretaria de Zapatero le escribe un mensaje al expresidente, un mensaje que ella jamás pensó que leeríamos los demás, y dice así: estoy preocupada, no por los datos, sino por la intencionalidad, y por las lobas. Las lobas. Quédate con esas dos palabras, porque hoy vas a entender quiénes son las lobas, por qué tienen a toda la familia temblando, y por qué esto acaba justo en una fecha marcada en rojo en el calendario. El 13 de julio. Apunta ese día, porque es el día en el que se puede venir todo abajo. Pero a eso llegamos al final. Escuchen por favor, familia de ¡qué vergüenza! Lo que tenemos hoy entre manos es de traca. Resulta que la policía le pinchó el teléfono a la secretaria de toda la vida de Zapatero, una mujer que lleva con él desde el año 2000, y de ahí han salido los mensajes más comprometidos del expresidente. Conversaciones privadas, de esas que uno escribe pensando que nunca van a salir a la luz. Pues han salido, todas. Y en esos mensajes hay de todo. Hay miedo, hay nervios. Hay un hombre intentando tapar agujeros por todos lados mientras le caen palos de sitios que ni se imaginaba. Hay un detalle sobre sus hijas que es para sentarse. Y hay una fecha, la del 13 de julio, que tiene a más de uno en la Moncloa sin dormir. Pero vamos a empezar por el principio, porque para entender el lío de Zapatero, primero hay que ver lo que pasó ayer mismo. Ayer el PSOE juntó a toda su plana mayor en Madrid, y su jefe, el presidente del gobierno, salió a hablar de toda esta podredumbre. Y lo que dijo hay que oírlo con sus propias palabras, porque resume perfectamente en qué punto estamos. Un caso de corrupción que afecta a la antigua Secretaría de Organización, personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales, personas cuyas prácticas evidentemente desconocíamos y que de haberlas conocido jamás las hubiéramos tolerado. Un caso, ¿lo habéis oído? Un caso de corrupción de personas concretas cuyas prácticas, dice, desconocía, que de haberlas conocido jamás las hubiera tolerado. Vamos a pararnos aquí, porque esto hay que desmontarlo despacio. Un caso, tela. Resulta que tu mano derecha, el que fue tu ministro de Transportes, el número 2 de tu partido durante años, acaba de ser condenado a 24 años de cárcel. Su asesor Koldo, otros 19. Hay un expresidente de tu mismo partido, Zapatero, al que la policía investiga por llenarse los bolsillos. Tu mujer, Begoña, procesada y a las puertas de un juicio. Tu hermano, investigado en Badajoz. Tu fiscal general, condenado. Y tú sales, te plantas delante de los tuyos y lo llamas un caso de personas concretas. Como si fueran 4 manzanas podridas que se colaron en el cesto sin que nadie se diera cuenta. Joder, qué vergüenza. Que nos tomen por tontos así, a la cara, sin despeinarse. Pero es que aquí viene lo bueno, y quiero que prestéis mucha atención, porque esto es lo que de verdad retrata a este señor. ¿Os acordáis de cómo llegó Pedro Sánchez a la Moncloa? No ganó unas elecciones. Llegó con una moción de censura en el año 2018 echando a Mariano Rajoy. ¿Y con qué argumento lo echó? Con la corrupción. Con el caso Gürtel. Subió a la tribuna y dijo, palabras suyas, que los españoles no podíamos seguir pendientes de las sentencias que estaban al caer por las piezas de corrupción del partido del gobierno. Que el país estaba hastiado del serial de corrupción, que la responsabilidad política no podía esperar a los tribunales. Y ahora, agarraos, porque el que defendió aquella moción de censura en el Congreso, el que dio la cara por Sánchez aquel día, fue nada menos que José Luis Ábalos. Sí, el mismo Ábalos que ahora está condenado a 24 años. El que dijo aquel día, con la boca llena, que no podíamos normalizar la corrupción en las instituciones, que la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Ese señor, predicando decencia. Y mira cómo ha acabado. ¿Veis la jugada? Hace 8 años, la corrupción de los demás era motivo para echar a un presidente sin esperar a ningún juicio. La responsabilidad política, decían, es inmediata, no hace falta condena. Basta con la sospecha y la indignidad. Eso decían. Y hoy,
cuando la corrupción está en su propia casa, en su propio partido, en su propia cama. Ahora resulta que hay que respetar la presunción de inocencia, que no se pueden adelantar juicios, que esperemos a la justicia. ¡Qué cómodo, ¿verdad? Una vara de medir para Rajoy y otra bien distinta para ellos. Y no es una interpretación mía, es que hasta el propio Rajoy lo dijo hace poco. Recordó que a él lo echaron con una moción de censura cuando, en sus palabras, no había ni un solo miembro de su gobierno en una causa de corrupción. Ni uno. Y ahora mira el panorama. La mujer del presidente procesada, el hermano investigado, la mano derecha en la cárcel, y el señor que predicaba ejemplaridad, aferrado al sillón, diciendo que no se va ni a tiros. ¡Qué vergüenza, de verdad! Pero no la vergüenza de un día, la vergüenza de la hipocresía, que es la peor de todas. La de exigir a los demás lo que tú no estás dispuesto a cumplir cuando te toca. Y ojo, que esto de la doble vara no es solo cosa de Sánchez. Es que sus propios condenados están jugando exactamente la misma carta que Zapatero. Y esto que os voy a contar ahora es la pista que conecta toda la trama. Porque tanto Ábalos como Koldo, los dos condenados, sabéis que han hecho nada más conocer la sentencia. Han pedido la nulidad. Han dicho que se les han vulnerado sus derechos fundamentales. Las mismas palabras, calcadas, que está usando Zapatero para intentar tumbar su caso. Vulneración de derechos. Es el manual. Cuando te pillan, no das explicaciones. Atacas al procedimiento, atacas al juez. Dices que todo es ilegal. Y a ver si cuela. Pero quédate con esto, porque ahora viene la primera grieta de verdad. Porque mientras Sánchez sacaba pecho en ese comité federal y le aplaudían como focas, hubo uno que no aplaudió. Uno de los suyos, de su propio partido. Y lo que dijo dejó la sala helada. Mirad. No hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos. Hay que confiar en que confíen. Lo que detecto es lo contrario. Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la ciudadanía. Hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones. Hoy todo se ha complicado muchísimo más. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista. Hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo. De forma que espero hoy al menos una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico. García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, uno de los suyos, diciendo que España entera se pregunta solo una cosa: ¿cuándo va a haber elecciones? Que el partido vive el peor momento de su historia reciente y soltando una palabra que da escalofríos. Que tiene miedo de que el PSOE acabe imputado como organización, que eso sería terrorífico. Imputado como organización. Parad un segundo en esa frase. No una persona. No 4 manzanas podridas, como decía Sánchez. El partido entero. Y eso no lo dice Feijóo, ni Abascal, ni un enemigo. Lo dice un presidente socialista, de los de toda la vida, en la reunión más importante del partido. Cuando uno de los tuyos avisa de que el barco se hunde, es que el barco se está hundiendo de verdad. Pero centrémonos en lo que habíamos venido a ver, que prometía hablaros de las lobas, y a eso vamos. ¿Os acordáis del mensaje del principio? La secretaria preocupada por las lobas. Pues bien, según ha publicado la prensa, ese mote, las lobas, se refiere a las 2 hijas de Zapatero, Laura y Alba. Y la secretaria estaba preocupada por ellas justo cuando detuvieron al presunto testaferro del expresidente. ¿Por qué tanta preocupación por las niñas? Pues porque las niñas, agarraos, están metidas en el ajo hasta el cuello. Os explico despacio, que esto es gordo y mucha gente todavía no lo sabe. Las 2 hijas de Zapatero montaron una empresa. Una agencia de comunicación, de esas modernas, con un nombre rarísimo en inglés. Y esa empresa, según la policía, cobró cerca de 1 millón de euros. 1 millón. ¿Por qué? Por hacer informes. Bueno, por hacer informes no. Por maquetar informes que ya estaban escritos por otros. Es decir, cogían un documento que ya había hecho otra persona, le ponían una letra bonita, un par de fotos, lo dejaban mono y a cobrar. La policía lo dejó por escrito con una frase demoledora. Dijo que la actividad de la empresa era, y cito, meramente instrumental. Que los trabajos no tenían valor técnico, que solo empaquetaban informes que ya de por sí no valían lo que se pagaba por ellos.
1 millón de euros por maquetar. Que yo conozco chavales que te hacen eso por 4 perras y encima te dan las gracias. Pero claro, una cosa es maquetar siendo el hijo de cualquiera, y otra muy distinta es maquetar siendo la hija del expresidente del gobierno de España. Ahí los informes, mira tú, se pagan a precio de caviar. Y lo más fuerte ni siquiera es el millón. Lo más fuerte es de dónde salía ese dinero, porque venía de empresas relacionadas con los negocios del padre, del propio Zapatero. Y fíjate qué casualidad tan bonita, el dinero entraba en una cuenta donde el propio Zapatero estaba autorizado. ¿Y sabéis quién lo reconoció? Él mismo. En su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió que fue él quien pidió que le dieran encargos a la empresa de sus hijas. Lo dijo con su boca. O sea, el padre coloca a sus hijas, el dinero sale de sus propios negocios y entra en una cuenta que él controla. Y todo por maquetar papeles. Si esto lo monta el cuñado de cualquiera de nosotros, está en la cárcel antes de cenar. Por eso ahora las 2 hijas están imputadas. Imputadas, con todas las letras. La justicia cree que esa empresa era un montaje, una tapadera para mover el dinero y darle apariencia legal. Y por eso la secretaria, cuando detuvieron al testaferro que movía toda la pasta, escribió aquello de «Estoy preocupada por las lobas», porque sabía perfectamente lo que se les venía encima a las niñas. No estaba preocupada por nada abstracto. Estaba preocupada porque la cadena empezaba a romperse y las hijas eran un eslabón. Y esto, familia, es solo una pata del clan. Una. Porque hay más familia cobrando. Hay otro pariente de Zapatero viviendo del cuento a tu costa y a la mía. Y lo que guardaba en su despacho te va a hacer abrir la boca. Pero antes, dejadme que os enseñe el numerito que montaron los del PSOE esta semana para defender a la familia. Porque fue de traca y resume el nivel de show que tenemos. Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara. Y ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. ¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña! Yo con Begoña. Con 2 cojones. Un señor con un cargo público, en sede parlamentaria, gritando «Yo con Begoña, claro que sí», como si estuviera en el fondo sur de un campo de fútbol. Y fijaos en la cara de Sánchez, esa cara de tierra, trágame, porque hasta él le dio vergüenza ajena el numerito de su propio portavoz. Aparte dice, lo que ya dicen millones de españoles en la calle. ¿Qué calle? Porque si te digo lo que oigo yo en la calle, no es precisamente el yo con Begoña. Y a mí me dan ganas de preguntarle al señor Patxi López, oiga, ¿usted con Begoña qué exactamente? ¿Con la persona que es libre de defender a quien quiera o con lo que ha hecho? Porque jalear a la familia del jefe a grito pelado mientras está procesada por 4 delitos, eso no es lealtad. Eso es hacer el paripé a sueldo del contribuyente, que para eso le pagamos. Y mientras tanto, ¿quién defiende al ciudadano normal? ¿Quién grita? Yo con el currante que no llega a fin de mes. Ese grito no lo oí. En fin, sigamos, que la cosa se pone todavía mejor. Os había prometido el otro familiar, aquí está. Resulta que Zapatero, como expresidente, tiene derecho a una oficina pagada por el Estado. Eso es legal, lo tienen todos los expresidentes, hasta ahí ningún problema. Pero, ¿a que no adivináis quién trabajaba en esa oficina? Cobrando un buen sueldo público, unos 70.000 euros al año. Su primo. Un primo suyo, José Miguel, colocado de asesor de confianza. 70.000 euros al año de dinero público para el primo, pagado por ti, por mí, por el que está viendo esto mientras hace horas extra para llegar a fin de mes. Y ahora viene lo gordo, agarraos bien, porque esas joyas de las que tanto se ha hablado, ese 1,5 millones en joyas que le encontraron a Zapatero, ¿sabéis dónde aparecieron? En una caja fuerte. ¿Y en el despacho de quién estaba esa caja fuerte? Exacto, en el del primo. El primo, pagado por el Estado, era el que custodiaba en su despacho oficial la caja fuerte con las joyas del expresidente. Y por si fuera poco, según el informe, ese mismo primo fue quien revisó el famoso contrato por el que entró parte del dinero. O sea, el primo lo tocaba todo. Las joyas, los contratos, el despacho, todo en familia. Qué bonito, ¿verdad? Lo que hace la sangre.
Una piña pagada con tus impuestos. Y mientras todo esto sale a la luz, ¿qué hace Zapatero? Lo que mejor se le da últimamente, que es intentar escaquearse. Ha pedido al juez que anule el caso entero, que pare todo, alegando que se le han vulnerado sus derechos. ¿Os suena? Claro, es la misma carta de Ábalos y de Koldo. El manual otra vez. Pero le ha salido mal. Porque una de las pruebas clave del caso, un volcado de un teléfono que vino nada menos que desde Estados Unidos, intentó tumbarla diciendo que era ilegal. Y el juez la ha dado por buena. Los tribunales españoles no anulan una prueba que se ha obtenido de forma legal en otro país amigo. Así que esa puerta de escape, cerrada con llave. Y le viene otra fecha que le quita el sueño, además del 13 de julio que os tengo guardado. El 21 de julio. Ese día el juez ha citado a declarar al presunto testaferro, al hombre que movía el dinero, ese tal Julio. Y en el PSOE están aterrorizados, pero de verdad, con que ese señor se siente delante del juez y empiece a cantar. ¿Y por qué tienen tanto miedo? Porque ya saben lo que pasa cuando uno de estos canta. ¿Os acordáis de Aldama? El comisionista que pagaba los sobornos, el que se sentó, colaboró, soltó todo lo que sabía y se fue a su casa con una rebaja de pena enorme. Pues si el testaferro de Zapatero hace lo mismo, si decide tirar de la manta para salvarse él, esto se convierte en un dominó. Una ficha tira de la siguiente y de la siguiente, y nadie sabe dónde para. Pero nada de esto, ni las hijas, ni el primo, ni el testaferro, ni las joyas, es lo que de verdad va a marcar el futuro de toda esta historia. Lo que de verdad importa, lo más gordo, es esa fecha que llevo todo el vídeo guardándome. El 13 de julio. Quédate, porque es ahora mismo, y te va a dejar pensando. El 13 de julio. Apúntalo a fuego, porque es la fecha que puede cambiarlo todo. Y fíjate qué giro, porque no tiene que ver con Zapatero, tiene que ver con la mujer del presidente del gobierno. Con Begoña Gómez. Os pongo en situación, por si alguien anda despistado. Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, lleva tiempo investigada. Y no es una broma ni un rumor. Está procesada por 4 delitos. 4. Corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. Le han retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y tiene que ir a firmar al juzgado cada 2 semanas, como cualquier otro procesado de este país. La mujer del presidente, firmando cada 15 días. Y el 13 de julio, 5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid se sientan en una sala y deciden 2 cosas que lo cambian todo. La primera, si Begoña Gómez se sienta de verdad en el banquillo, si va a juicio oral. Y la segunda, agarraos fuerte, si la juzga un jurado popular. ¿Sabéis lo que significa eso? Que no la juzgan jueces de carrera, la juzgan ciudadanos de a pie. Gente normal, sacada por sorteo como tú o como yo, sentados decidiendo si la mujer del presidente del gobierno es culpable o inocente. Parad y pensadlo bien. La mujer del presidente del gobierno de España, a las puertas de un juicio, con la posibilidad de que la juzgue un jurado de ciudadanos normales. Eso no se había visto nunca en la historia de nuestra democracia. Nunca. Y ahora entendéis por qué Sánchez lleva meses cargando contra el juez, llamándolo de todo, hablando de persecución, de bulos, de pseudomedios, de fachosfera, porque sabe perfectamente lo que hay en juego. Sabe que ese día, el 13 de julio, está cada vez más cerca, y sabe que de un jurado popular no se sale dando un mitin. Y aquí es donde quiero hablar contigo, con el que ha llegado hasta el final. Contigo, que te has quedado hasta aquí, que sé que sois los menos, los que de verdad queréis entender lo que pasa y no os conformáis con el titular de turno. Mira lo que tenemos delante. Un partido que llegó al poder prometiendo limpiar la corrupción, con un exministro camino de la cárcel 24 años, un expresidente con sus hijas imputadas, su primo colocado a sueldo público y las joyas en una caja fuerte. La mujer del presidente a las puertas de un juicio con jurado popular. Y un señor que sale a decir que aquí solo hay un caso y que no se piensa ir ni a tiros, el mismo que hace 8 años echó a otro presidente por mucho menos. Todo esto a la vez, en el mismo país, en el mismo verano, el nuestro.
Y mientras ellos se defienden entre primos, hijas, secretarias y porteros que les guardan las joyas, nosotros seguimos madrugando, pagando impuestos hasta por respirar, viendo cómo la gasolina, la compra y el alquiler nos devoran el sueldo entero. Pagando encima la oficina del primo y el sueldo del que nos llama tontos a la cara. Esa es la España real. La de currar para que ellos vivan. A mí me hierve la sangre, de verdad os lo digo. Y no por unos ni por otros, que a estas alturas aquí ya no se salva casi nadie, ni a izquierda ni a derecha. Me hierve porque nos creen idiotas. Porque están convencidos de que no nos enteramos, de que tragamos con todo, de que se nos olvida en 2 días y a otra cosa. Pues no, no se nos olvida. Y si tú has llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, es porque a ti tampoco se te olvida. Porque tú también estás hasta el gorro. Y por eso, déjame que te diga una cosa, sin venderte nada. Si este canal te ha contado hoy algo que no te habían contado en ningún otro sitio, ya sabes lo que somos. Aquí no se calla, aquí se cuenta, venga de quien venga, sea del color que sea, gobierne quien gobierne. No tenemos amo, solo estamos tú y yo, y las ganas de que no nos tomen el pelo. Así que si quieres seguir enterándote de lo que otros te esconden, este es tu sitio. Quédate, porque esto no ha hecho más que empezar. Y el 13 de julio vamos a estar aquí, puntuales, para contártelo todo. Te dejo 2 preguntas, y quiero leer tu respuesta ahí abajo. La primera. ¿Tú crees que la mujer de un presidente debería sentarse en un banquillo como cualquier hijo de vecino? ¿O piensas que al final, como siempre, se va a librar? Y la segunda, la de verdad. Después de todo lo que has visto hoy, las hijas, el primo, las joyas, los mensajes secretos, la doble vara de medir, ¿te queda alguna duda de cómo funciona esto en realidad? Te leo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo, que mañana hay más, y de lo gordo, porque lo que está saliendo de las cloacas del PSOE no te lo vas a creer. Cuídate y no dejes que te tomen por tonto.